Hay símbolos que nacen con una historia y otros que nacen con una sombra. Porque cuando llevas el mismo rostro, pero no el mismo pasado, cada paso que das se mide contra una leyenda. Bienvenidos nuevamente a Figment Collectors, donde cada figura demuestra quién ocupa realmente su lugar. Hoy analizamos a fondo a Scarlet Hero de Mesh Toys, una figura que no solo llama la atención por su diseño y presencia, sino porque representa uno de los momentos más debatidos en la historia de Spider-Man. Así que, ¿estamos ante una figura que construye su propia identidad dentro del coleccionismo? ¿O ante un personaje que nunca logró escapar de la sombra del original? Lo descubriremos en este video. Prepárate, afina el sentido arácnido y acompáñanos en este análisis profundo. Porque cuando compartes el mismo ADN de una leyenda, no heredas su lugar, tienes que conquistarlo. Empezamos con el empaque. Y aquí Mesh Toys mantiene una línea clara. El diseño es simple, directo y sin artificios. Una caja en tonos azul y rojo, con el emblema característico de traje como único protagonista, sin renders, sin poses heroicas, sin imágenes que intenten convencerte, solo el símbolo. En la parte posterior el enfoque se mantiene minimalista, no hay exceso de diseño, solo información básica, advertencias estándar, lo necesario. La presentación es funcional, correcta, sin pretensiones premium y coherente con lo que Mesh Toys propone desde el inicio. Esta figura llegó al canal gracias a KK Outdoor Boutique Store en AliExpress, una tienda de confianza y totalmente recomendada por Figbot. Al momento de grabar este video ronda los $35 y si te interesa conseguirla te dejo el enlace directo en la descripción. Continuando con los accesorios, Scarlet Hero viene en presentación de dos blisters, donde tenemos la figura, dos cambios de rostro, uno con ojos más grandes y expresivos y otro con una expresión más cerrada, más intensa. Tenemos 5 pares de manos adicionales además de los puños y 2 efectos de telaraña. En el segundo blister tenemos otros 2 efectos adicionales de telaraña y una base con brazo flexible pensada para las poses aéreas y dinámicas. Y es precisamente en los rostros donde la figura empieza a definir su carácter. Los ojos más abiertos proyectan una energía más ligera, más cercana al Spider-Man clásico, mientras que la versión con mirada más cerrada introduce una tensión distinta, menos inocente, más contenida. Y aquí es donde el detalle importa, porque Ben Reilly no necesitaba un rostro sin máscara para diferenciarse. Su conflicto nunca fue físico, fue de identidad. Mesh Toys lo entiende, y por eso los accesorios no buscan reinventar al personaje, buscan darle espacio para expresarse. Pasando a los detalles en escultura y pintura, aquí es importante decirlo con claridad. Scarlet Hero parte del mismo molde que vimos en Superior Spider-Man, que a su vez está inspirado en la estructura del Amazing Yamaguchi. Un molde con muy buenas proporciones, aspecto atlético, musculatura detallada, pero dinámica. En general podemos decir que ambos comparten casi el mismo molde. Tenemos los mismos tipos de joints en las articulaciones, así como los mismos cortes, donde se prioriza más la movilidad antes que la estética. Pero si entramos al detalle en ciertos puntos, como en los brazos, podemos notar que hay un trabajo diferenciador entre ambas versiones. En la versión de Superior Spider-Man tenemos un esculpido de los brazaletes en los mismos brazos. En el caso de Scarlet Hero tenemos una pulsera que está esculpida por separado. Si quitamos la mano, tenemos aquí por separado la pulsera que nos suelta la pintura, pero bueno, eso es otro tema. También está el trabajo esculpido en el cinturón, donde se logró un muy buen nivel de detalle, así como en las correas de los tobillos, que tienen muy buena definición. No son piezas planas, tienen volumen y textura, que se pueden leer incluso a distancia. Pero el elemento que cambia completamente la percepción de la figura es el hoodie azul característico de Ben Reilly. Está fabricado con tela de buena calidad, es elástica pero resistente. También tenemos impreso la araña símbolo de este Spider-Man por el frente y también por detrás, además de estos detalles y cortes muy característicos de este hoodie. También tiene alambre flexible en la parte del gorro, lo que nos permite posarlo ajustado o también suelto para las poses más dinámicas. Por confección o por diseño, el hoodie está un poco pegado al cuerpo. Eso por un lado es bueno, ya que nos permite ver mejor el esculpido del cuerpo de este personaje, pero al mismo tiempo hace que algunas partes sean complicadas a la hora de articular. Entonces, por ejemplo, cuando articulamos el brazo, parte de la manga, por lo que está tan pegado, se mete en la articulación.
Esto no la daña, simplemente es un tema estético que hay que estar constantemente moviendo el brazo y meterlo para acomodar esa manga. Ocurre en ambos lados, pero solo en esta parte, ya que la parte de abajo del hoodie no es afectada y tenemos muy buen rango de movilidad, que lo revisaremos más adelante en el bloque de articulaciones. Podemos decir que este hoodie no es solo un simple accesorio estético, es parte de la identidad visual de Scarlett Spider-Man. En pintura la aplicación es correcta y uniforme, con colores vibrantes y llamativos. Aquí en la parte principal de rojo vemos que es el mismo tono, no hay una diferencia entre los brazos y las articulaciones. Esto se agradece porque nos permite tener una continuidad visual correcta de la figura. También tenemos un muy buen trabajo de pintura en las pulseras, en el cinturón y también en las correas de los tobillos. El único detalle que podemos notar es que si quitamos la pulsera tenemos un poco de pintura, pero esto es normal ya que están siempre en fricción entre las dos piezas. También vemos el aplicado de pintura en el cinturón. Tiene algunos pequeños errores de pintura, pero son totalmente aceptables para una figura de esta categoría. La figura no cuenta con trabajo de luces ni de sombras, pero realmente no lo necesita, ya que el esculpido hace todo el trabajo para definir el personaje y toda su silueta. Lo que realmente sí es importante es el acabado mate general. Podemos ver que la figura no brilla, tiene un muy buen control de la luz y podemos ver en el display como si fuera una figura premium y no como un juguete barato que a veces ocurre en este tipo de figuras bootleg. Siguiendo con la calidad de los materiales y la sensación al tacto, esta figura se siente de buena calidad. El plástico se siente resistente y que no se va a romper. Cuando lo articulamos no se escuchan ruidos ni tampoco está flojo. También los materiales se sienten de buena densidad, no son huecos y la figura en general tiene buen peso. Es una figura sólida en mano y Mesh Toys mantiene el nivel de calidad que ya hemos visto en esta línea. También quiero destacar el control de calidad. Al menos esta pieza se ve muy bien. No tiene errores de pintura, tampoco piezas mal cortadas, tampoco vemos algún corte extraño. Tenemos una figura consistente y que habla muy bien de cómo ha evolucionado la marca para entregarnos figuras de alta calidad a un precio sorprendentemente bajo para lo que nos ofrecen. Así que esperamos que Mesh Toys continúe evolucionando y entregándonos figuras increíbles como este Spider-Man. Continuando con la escala, Scarlett Hero se integra bien en colecciones 1-12, conviviendo sin problema con otras líneas bien establecidas. Funciona muy bien junto a personajes como Green Goblin, Venom, Doctor Strange o incluso Hulk de la línea Marvel Legends. Y del mismo modo encaja muy bien con figuras de Mafex como Daredevil, Spider-Man, Wolverine o Cyclops. Cuenta con una altura de aproximadamente 16 centímetros para la escala 1-12 o 6 pulgadas. En pantalla y en vitrina la proporción se siente natural, lo que facilita integrarlo a prácticamente cualquier colección sin que desentone. Y seguimos con las articulaciones. Al compartir la misma arquitectura base inspirada en Amazing Yamaguchi, ya sabemos que aquí la prioridad es clara: movilidad por encima de pureza estética. Empezamos por el cuello, buen rango de movimiento y sin limitaciones. Puede mirar arriba para las poses acrobáticas y mirar abajo para poses más desafiantes. Aquí podemos ver que la cabeza se mueve hacia arriba con buen rango, pero este molde tiene un rango adicional. Esto ya lo vimos en Superior Spider-Man, que tenemos la cabeza sube, pero logra más rango cuando se amplía teniendo este gap. Esta es una ventaja en este Spider-Man, ya que a pesar de tener técnicamente el mismo gap, está cubierta por el hoodie, así que nos permite mejor estética con una simple prenda que le da toda la identidad a este Spider-Man. Los brazos desde el hombro pueden girar 360 grados y elevarse a los 90 grados con mucha facilidad. También hay giro de 360 grados en bíceps y tríceps, es un poco apretado, pero funciona. Y también hay giro de 360 grados en el codo. Esta articulación es un poco extraña teniendo en cuenta la anatomía, pero pues ahí existe y funciona muy bien. También tenemos giro de 360 grados en las muñecas y articulación para abajo y para arriba, además de los codos con doble articulación. Continuamos con la articulación de mariposa, que en este molde el rango es sorprendente, permitiendo cruzar los brazos de manera extrema, así como también abrirlos de manera extrema. Esto es posible gracias al diseño que tiene la figura, donde nos encontramos con estas piezas en el pecho que si las movemos se desplazan para lograr este sorprendente rango. La ventaja que tiene este Scarlett Spider-Man es que utilizan la pieza
del hoodie con dos objetivos. Uno, darle identidad. Este Spider-Man se identifica por este hoodie, pero también cubren esas partes que no son tan estéticas, manteniendo este sorprendente rango de movilidad. Seguimos con el torso, que puede moverse para adelante, con un rango sorprendente, y para atrás, también con muy buena movilidad. En este punto podemos movernos ampliamente y girar en diferentes direcciones gracias al ball joint que tenemos entre estas dos piezas. Y ahora seguimos con la cintura, que puede girar no 360 grados, o quizás sí, pero muy forzado. Es un poco dura esta articulación, ahí suena un poco. Entonces, mejor no articularlo 360, pero sí lo podemos mover en diferentes direcciones, ya que aquí también contamos con un ball joint entre el abdomen y la pelvis. Las piernas logran un split sorprendente, superando los 180 grados y dándonos una amplitud total. También tiene la articulación a mitad de muslo, que le permite girar en su propio eje. Las piernas se elevan más allá de los 90 grados y las rodillas cuentan con doble articulación. Además, en esta pierna tenemos un corte en diagonal que le permite girar y también articularse más, especialmente en las patadas extremas y en este tipo de poses muy típicas de Spider-Man, donde se une casi que muslo con la parte final de la pierna, y esto casi que tiene la misma forma, así que está muy bien pensado para articularse y superar los rangos más extremos para el personaje. Finalmente los pies giran 360 grados, se mueven para abajo y para arriba, y articula la punta del pie. Y después de revisar cada detalle, llegamos a las conclusiones. Scarlet Hero va más allá de ser una simple variación estética. Comparte molde, comparte arquitectura, pero el resultado no se siente repetido, se siente reinterpretado. No busca imponerse desde el impacto inmediato. Su propuesta es más sutil: construir identidad a partir de lo que ya conocemos. En pantalla, en display y en pose mantiene coherencia. No intenta reemplazar al Spider-Man original, pero tampoco depende completamente de él. Y eso es lo interesante, porque cuando un personaje nace a la sombra de una leyenda, la pregunta no es si puede superarla, sino si puede sostenerse por sí mismo. En conjunto, estamos ante una figura pensada para moverse, para posar y para reinterpretar un símbolo que muchos consideran intocable. No intenta reemplazar al Spider-Man original, pero tampoco se esconde detrás de él. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Ben Reilly logra conquistar su lugar? ¿O siempre vivirá a la sombra del original? Si llegaste hasta aquí, saluda a Figbot en los comentarios con tu emoji favorito. Dale like si te gustó el video, suscríbete a Figment Collectors y activa la campana para no perderte más análisis como este. Y recuerda que en Figment Collectors cada figura cuenta su propia historia.